¿Por qué matar un obrero en el Perú? Es una conferencia escénica creada por el grupo Yuyachkani y narra la vida, la trayectoria y las luchas de Pedro Wilca, que fue dirigente sindical de construcción civil, secretario general de la CGTP, fue un líder político también en las izquierdas, un luchador social. Y narra los hitos en su vida en conquista de los derechos laborales en nuestro país y también los trágicos sucesos en el marco de su asesinato. Un acto cometido contra él y contra nuestra familia que queremos que todo el Perú recuerde. Esta conferencia escénica fue producida hace algunos años en el marco del aniversario de su asesinato y ha sido vista por cientos de trabajadores que han tenido el gusto de ver recreada la vida de Pedro y de ver también en las acciones y en las palabras del grupo Yuyachkani la experiencia de nuestra familia el día de su asesinato. Queremos por eso compartir este trabajo con todos ustedes para guardar la memoria colectiva de un hombre que luchó por la justicia en nuestro país, que luchó por la democracia, que luchó contra la imposición de un modelo económico que ha terminado quitándole derechos a cientos de miles de trabajadores en nuestra patria. Agradecer al grupo Yuyachkani por ese trabajo, a cada uno de ellos por el compromiso que han mostrado con esta obra y por supuesto invitarlos a todos y a todas a compartir, a difundir ese trabajo, a conocerlo y a seguir reflexionando sobre la vida de este gran hombre, Pedro Wilca, un hombre que luchó, como él decía, por una causa superior a su propia vida. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, bien. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Huelga, huelga, contra el gobierno del hambre. Nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, 100, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Huelga, huelga, desde el surco al socavón, desde el torno y el telar, miran los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, 100, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los hombres del pueblo, la mano se van a dar para conquistar luchando para salario y bienestar. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, 100, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. A la huelga. Esta canción la cantábamos hace 50 años, cuando teníamos la edad de ustedes. La cantábamos en la puerta de los sindicatos, en la Plaza 2 de Mayo. Éramos militantes de izquierda y queríamos hacer teatro, pero no teníamos obra. Así fue como íbamos a buscar nuestra obra, hablando con la gente, con los obreros, en los sindicatos. Cromotex, Rayón, Celanese, Diamante, Bata,
Y ahora, después de 50 años, regresamos a ese comienzo, en nuestra relación con las bases. Esta noche queremos compartir con ustedes el inicio de este proyecto escénico, con el cual intentamos recuperar la memoria de Pedro Wilca, un hombre del pueblo, un dirigente sindical, asesinado hace 29 años. Hace 28 años yo tenía 2 años. Nací en 1990. Yo escuchaba este tipo de canciones cuando era niña. Mi abuelo fue quien me contó sobre Pedro Wilca. Yo nací a finales de 1991. Cuando Pedro Wilca murió, yo tenía apenas 1 año. Hace algunos años recién pude conocer su historia a cabalidad y estoy seguro que muchos jóvenes de mi generación aún la desconocen. Para esta conferencia escénica hemos recogido la voz del mismo Pedro Wilca. Hemos revisado notas periodísticas, conferencias, discursos, también entrevistas con sus familiares y con sus compañeros dirigentes. El año de 1992 fue un año de resistencia en nuestro país, donde se desarrolló un modelo económico que permitió la destrucción de los derechos de miles de trabajadores, instalando así la precariedad en la que vivimos hasta nuestros días. En ese escenario adverso, la voz de Pedro Wilca fue una de las voces más lúcidas en contra del modelo. Su legado sigue vigente. Debido a la crisis sanitaria y a la situación que estamos pasando como país, esta conferencia no se dará de manera presencial, por lo que la estamos realizando en la Casa Yuyachkani sin espectadores. Esta obra se llama Pedro Wilca, ¿por qué matar a un obrero en el Perú? Hay 4 protagonistas y yo leeré a Flor. Yo a Marta, la esposa de Pedro. Y así iremos repartiéndonos paulatinamente el resto de personajes. Entonces, empecemos. 18 de diciembre de 1992. Subimos al carro. Yo estaba un poco distraída arreglando unos papeles que tenía sobre las piernas. Mi papá puso la llave del coche para encender el motor. Y de pronto escuché unos sonidos. Eran unos disparos. Escuché unos sonidos tan bajitos que en realidad no pensé que fueran tan cerca. Pensé que como era en diciembre, eran unos cohetones de la Navidad. Eran tan, pero tan bajitos, que ni siquiera me di cuenta. Esa mañana del 18 de diciembre, yo acompañé a mi esposo hasta el carro. Se iba a la CGTP. Él se sentó en el carro y en ese preciso momento se le acercó un hombre. Ni siquiera me di cuenta. Y de pronto esos sonidos empezaban a ser más y más. Y recién cuando levanté la cabeza, vi que había gente hacia el lado izquierdo del carro, rodeando a mi papá. Estaban disparando. Yo me asusté mucho. Me bajé del carro, traté de correr hacia la casa y en la puerta estaban Marta y mis hermanos. Ellos seguían disparando. Yo traté de llamar a la policía, pero nadie nos contestaba. En ese momento, cuando yo llegaba a mi puerta, apareció un hombre que venía desde el frente, desde el otro lado de la avenida, y se acercaba como quien quería conversar con Pedro. Aparentemente no llevaba nada. No se veía qué traía. Tenía el pelo corto, no llevaba lentes, no tenía bigotes. Nada en él llamaba la atención. El hombre era más o menos bajo. Se le acerca por la ventana del carro, saca una metralleta tipo pistola o metralleta corta, de esa que usan los soldados. Luego aparecieron entre 8 o 10 hombres más y empezaron a disparar en la puerta de mi casa. Casi imposible de creerlo. Tan solo unos minutos antes habíamos estado todos juntos, como siempre. Después del cobarde atentado, lo único que me quedaba era llevar el cuerpo inerte de papá hacia el hospital. No me interesaba nada. Ya todo estaba perdido. Lo hice tal vez impulsada por la fuerza y valentía que él inculcó en nosotros. El miedo de que ya todo estaba acabado se apoderaba de mí. Y para colmo, como si el tránsito estuviera ensañado con nosotros, el taxi demoraba.
Yo tenía sobre las piernas a mi padre herido, con quien compartí sus ideas y colaboré con su trabajo. El tiempo se hacía interminable y el hospital Cayetano Heredia no aparecía. Cuando llegamos al hospital, el cuerpo me temblaba. Sabía lo que podía pasar. Saqué fuerzas y grité. ¡Es Pedro Wilca! Lo vi alejándose en la camilla en dirección a emergencias. Esperaba un milagro. Esperaba que lo salvara. Él no conoció a sus padres, tuvo información a través de sus abuelos. Mi madre murió dándome a luz. Y mi padre, por los avatares de la vida, la desocupación, se fue a Puerto Maldonado. Era el lugar, el sitio con que todos los cusqueños y los habitantes de las provincias del sur soñaban, por el oro. Se fue a conseguir dinero, pero nunca más volvió. A los 2 años, mis abuelos me llevaron donde mis padrinos. Y a los 5 o 6, con ellos crecí y fui educado. A los 5 y 6 años, ya le decía a mi padrino, papá. Ahí me formé, con ellos me eduqué. Ellos eran Isabel Farfán y él, Humberto Calderón. Mi padrino era un gran sindicalista, muy bravo. Creo que le saqué la experiencia de él. En esa época hubo una gran redada. Mi padrino era comunista y tenía libros y folletería marxista. Entonces nosotros tuvimos que desaparecer. Los libros los enterramos, también la folletería, ¿sí? Cuidándonos de que hubiera una gran redada. Felizmente a él no le pasó nada. Mi padrino entonces, mi padre, se fue a Urubamba, por ahí. Fue grande su sacrificio, su esfuerzo, su lucha. Pedro aprendió eso de su padre, su espíritu de lucha, su consecuencia. Lo estimulaba a estudiar, quería que tuviera una profesión. No le decía cuál, pero quería que él fuera un profesional. Quizá por eso lo puso en el mejor colegio, donde él también estudió, en el Colegio de Ciencias. En ese entonces era muy difícil ingresar a ese colegio. Había que tener unas notas importantes y observar una conducta muy rígida. Recuerdo que en tercer año de media por poco me expulsan. No por haber sido un pésimo alumno, sino por haber roto una luna en horas del recreo. Jugando fútbol en la cancha, cayó la bola a uno de los vidrios del auditorio del colegio. Se armó el lío. ¿Quién había sido? Pedro Wilca. Entonces me dijeron que estaba expulsado. Tuve que llevar a mi padre y él fue a reclamar. Y le dijeron que la razón de mi expulsión era que había roto un vidrio. Imagínate cómo era la conducta en el colegio. Reconozco que esa formación ha hecho mucho en mi vida futura. Yo sigo creyendo que la disciplina es una cualidad que debe aplicarse en todas las épocas. Terminé la secundaria y cuando tenía 19 años apareció la posibilidad de entrar a una obra. Me desempeñé como almacenero, pero no me quedé ahí, porque me pareció que no era el trabajo que me gustaba. Llevar el almacén era bastante difícil. Había que llevar al día la contabilidad de todos los materiales que ingresaban y de los que salían. Y si te faltaba algún material, tenías que reembolsarlo. Más me dediqué a observar la ejecución de obra y comencé a aprender. Primero agarré pico y pala y luego terminé como albañil. Después me entusiasmé mucho por la topografía.
Así que aprendí y en la siguiente obra fui topógrafo. Acabó como maestro de obras. Él empezó trabajando como almacenero, pero finalmente terminó dirigiendo la obra. Se había convertido algo así como en un peón de confianza de la empresa, pero a él y a todos los obreros les pagaban un salario de explotación. Pedro tuvo un resentimiento muy grande cuando lo despidieron. Fueron pretextos nada convincentes. Un día apareció un memorándum en el que decía que tenía que entregar la obra bajo inventario a la persona que habían designado. Él sabía que era otro maestro de obras. Pedro ya no les interesaba, no les convenía, porque él no se quedaba callado con las injusticias. Si había que reclamar el salario de un trabajador, lo reclamaba igual, como si fuera suyo, como si fuera para él mismo. No era dirigente sindical, no era sindicalista, pero sentía. Además, los problemas salariales los tenían todos y parece que eso no les gustó. Y es así como se vuelve dirigente. ¿Pueden creer que era menor que yo cuando empezó su vida sindical? Pedro Wilca Texe se fue convirtiendo en el representante de todos los que se asociaban a él, en los mismos sindicatos, en las mismas federaciones y en las calles. Convencido de la necesidad de la lucha, la protesta y la organización contra la injusticia y contra la violencia del orden. Se fue convirtiendo en dirigente sindical, en dirigente social. Primero lo hizo en el Cusco, luego lo haría también en Lima y poco a poco en todo el Perú. Además fue secretario de la Federación de Construcción Civil y posteriormente secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, en reconocimiento de los trabajadores. Regresemos al 18 de diciembre de 1992. Después de los disparos, me bajé del carro y quise entrar a mi casa. Y al llegar al jardín, vi que había una mujer con el arma en la mano. Era joven, de unos 30 años, de tez cobriza, delgada. Ella tenía una pistola y estaba rodeada de varios hombres. Yo estaba con mis hermanos y marqué al 105, pero no me contestaba. Esta mujer y los hombres empezaron a disparar hacia la puerta de mi casa y hacia las ventanas. En el jardín vi a esta mujer y varias personas paradas. Era el 18 de diciembre de 1992. ¿Qué más pasó en 1992? Pedro Wilca es elegido secretario general de la CGTP. El 15 de febrero, Sendero Luminoso dinamita el cuerpo de la dirigente popular María Elena Moyano delante de sus hijos. El 5 de abril, Alberto Fujimori disuelve el Congreso de la República. En junio, Fujimori dicta un conjunto de reformas laborales que desconocen las conquistas de los trabajadores y crea las llamadas servicios. En junio también, el Grupo Colina desaparece al periodista Pedro Yauri y a un grupo de campesinos, los hermanos Ventosilla. Ese mismo mes se crea la Coordinadora de Centrales Sindicales. Por primera vez, optan por unir fuerzas por la defensa de los derechos laborales. Ya el 7 de julio, las centrales sindicales denuncian al Estado ante la OIT por aplicar una reforma laboral violatoria de los derechos de los trabajadores. El 16 de julio, Sendero Luminoso dinamita un coche bomba en plena calle Tarata, en Miraflores. 2 días después, el Grupo Colina secuestra y ejecuta a los estudiantes y al profesor de la Universidad de La Cantuta. Y el 24 de julio se convoca a un gran paro nacional. El 13 de agosto, el gremio de trabajadores denuncia ante la ONU violaciones a los derechos humanos, la desaparición de periodistas y estudiantes en el Perú.
El 12 de septiembre, el GEIN captura al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. En septiembre de ese mismo año, los distritos de Villa El Salvador y Miraflores realizan en conjunto una marcha por la paz. Entre el 3 y el 6 de diciembre, Pedro Wilca asiste al CADE y plantea un acuerdo nacional para buscar una salida democrática a la crisis del país. Fujimori dice en su discurso de clausura que en el país ya no mandaban las cúpulas de la CGTP o el SUTEP, o las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA, o los caciques de los partidos tradicionales. El 7 de diciembre, Pedro Wilca advierte a su familia que su vida corre peligro. Una semana después, lidera la marcha denominada Marcha Unitaria. La movilización fue reprimida por la policía. El 18 de diciembre, a las 8:30 de la mañana, un grupo de hombres y mujeres armados lo asesinaron en presencia de su familia. Entonces, ¿quién mató a Pedro Wilca? ¿Por qué lo mataron? En ese momento se barajaron dos hipótesis. En su edición 625, correspondiente a diciembre de 1992, enero de 1993, el vocero senderista, El Diario, reconoció de inmediato la acción como obra del grupo subversivo. Sin embargo, luego los acusados y el mismo líder de Sendero Luminoso negarían la responsabilidad del crimen. Marta Flores Gutiérrez, pareja del desaparecido líder sindical, inmediatamente luego del asesinato, declaró a la prensa que el gobierno del entonces presidente, Alberto Fujimori tendría la responsabilidad en el asesinato. El 19 de diciembre de 1992 denunció. No es Sendero ni el MRTA. Esa no es la mano que ha matado a Pedro Wilca. Es el gobierno hambreador de Fujimori que envió a sus sicarios para asesinar a mi esposo. El exagente de inteligencia, Mesmer Carles Talledo, acusaba al Grupo Colina de haber asesinado al dirigente sindical. El 22 de abril de 1994 firma un documento acusando directamente al Grupo Colina. Mesmer Carles Talledo fue el enlace entre el Grupo Colina y los infiltrados en Sendero Luminoso. El técnico Pedro Pretenda Mazo es el que asesinó a Pedro Wilca Texas. Él es el que asesinó con orden superior, o sea, el general Rivero Lazo. El general Rivero Lazo, en mi presencia, denunció, ordenó al mayor Martín para que asesinen a Pedro Wilca Texas porque él había amenazado de que iba a realizar paros nacionales para 1993. Aquella mañana del 18 de diciembre de 1992, mi esposo salió de la casa a traer el vehículo en el que se movilizaba todos los días para ir a la CGTP. A las 7 de la mañana salió a recoger el carro, pero al traer el carro a la casa, él mismo se da cuenta de que en la avenida Las Palmeras, en donde nosotros vivimos, el tránsito estaba cerrado. Esa es una primera interrogante que nosotros nos hacemos y hasta hoy no hay quien la responda. ¿Quién es el que evita que pasen los carros? ¿A quién obedecen los carros? Si no es a la policía o al ejército. Esa mañana, cuando no llegó el chofer, ya eran casi las 8 en punto y como él era un hombre muy ordenado, entonces me dijo, Mejor me voy. nos despedimos con un beso. Mis hijos menores todavía no habían bajado de su dormitorio y yo me quedé en la puerta. Flor lo acompañaba, iba al lado de él y mi hijo en la parte posterior. Cuando yo me paré en la puerta, vi solamente que un hombre cruzó de la parte de al frente de la avenida con un chaleco y una camisa celeste. Después nos encañonaron. Más gente vino, como 10 personas, y yo no pude diferenciar si eran hombres o mujeres.
La vista se me apagaba. Lo único que hice fue pedirle a Flor que me ayudara para cargarlo. Yo fui a agarrarle la mano y estaba pulsando. Pensé que no había fallecido porque tampoco sangraba. Solo se veía la herida en el cuello. Ningún carro pasaba. Una mujer le pidió a un vecino que vivía a una cuadra que trajera su carro y en ese carro Flor pudo trasladarlo al hospital. Se hizo una reconstrucción policial que no duró más de 10 minutos. Todo era más por cumplir. Nosotros le decíamos que no, que así no eran las cosas. ¿Cómo eran entonces? Estaban parados ahí. Entonces tú párate y tómale una foto. Una reconstrucción que era más por cumplir y por evitar que la prensa lo sorprendiera. Ese día, 18 de diciembre, aparecía en los periódicos impresa la palabra dura y directa de Wilka. Debemos advertirle al país y al mundo que el gobierno de facto del presidente Fujimori, muy bien asesorado por el ministro de Economía, Carlos Boloña, se propone liquidar por completo a los sindicatos, federaciones y centrales sindicales del Perú. Decidimos no ir más a los procesos que se hicieron en el fuero militar, porque no aportaban nada a las investigaciones. Era verano y los jueces sin rostro estaban más preocupados por el calor que sentían en las capuchas que seguir con el proceso. No nos presentamos nunca más. En esa época no sabíamos que existía el grupo paramilitar o los miembros del Servicio de Inteligencia Nacional. Nadie sabía que ellos actuaban y asesinaban personas. Todos los peruanos creíamos que eran Sendero, Luminoso, el MRTA quienes mataban. La mañana del 18 de diciembre, sus palabras impresas en La República seguían atacando al dictador y a la dictadura. Pero Fujimori no entiende que el Perú no es Malasia, ni Hong Kong, ni Singapur. Somos un país latinoamericano y nuestros problemas deben ser enfrentados dentro de nuestra propia realidad y respetando los derechos humanos, los derechos sindicales y la democracia auténtica basada en el trabajo y en la justa y equitativa repartición de la riqueza. Mario Humamán, secretario general de la CGTP, declaró: Hubo una amenaza real en las expresiones que dio Fujimori en el CADE del año en que falleció Pedro Wilka. Fue en 1992. Fue una amenaza concreta y esa amenaza concreta se expresó en el asesinato de Pedro Wilka. Pero a la vez hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde el propio Estado se allanó y reconoce la culpabilidad del Estado como tal en la muerte de Pedro Wilka, a través del comando paramilitar del Grupo Colina. Y se habla de que el autor intelectual fue obviamente, por orden de Fujimori, el señor Vladimiro Montesinos. 3 días antes de su asesinato, Pedro Wilka dijo: En los últimos días, el ingeniero Alberto Fujimori enfiló todo el peso de su odio en contra de los trabajadores, el movimiento sindical y popular y las fuerzas progresistas y democráticas de la sociedad. Desconoció el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva, a la organización sindical y a la huelga. Atacó groseramente los mecanismos de la seguridad social y promovió la quiebra de los sistemas de atención hospitalaria y de pensiones para consolidar las AFP. En su intervención en el CADE, dijo con soberbia que este ya no es el país donde mandan las cúpulas de la CGTP. Deplorable conducta la del ingeniero Fujimori, que buscó a esas mismas cúpulas sindicales para pedirles el apoyo electoral y el voto por su candidatura. Nunca ha habido en el Perú un gobierno en el que los trabajadores hayamos asumido capacidad de decisión. Por el contrario, todos los gobiernos, unos más, otros menos, han actuado en beneficio de los poderosos y en contra de los trabajadores. Por esa política es que el Perú
vive una profunda y dramática crisis. De ella no somos en absoluto responsables los trabajadores, así como no es culpable el pueblo. Con toda firmeza le aseguramos al ingeniero Fujimori que no le tememos. No le tememos ni a sus exabruptos ni a sus bravatas. Por encima de nuestra libertad personal y aún de nuestras vidas está la causa por la que luchamos, que sobrevivirá sin duda alguna al ingeniero Fujimori y a sus serviles y obsecuentes portavoces. Nosotros somos peruanos. Vivimos en el país en el que nacimos y queremos. Forjamos la riqueza del Perú. Con nuestras manos recogemos la cosecha de la tierra. Trabajamos honradamente para mantener a nuestros hijos y dejarles en herencia orgullo y dignidad. Rendimos culto a nuestros héroes y a nuestros antepasados, a nuestra historia, a los que lucharon por nuestra patria. En el pasado, otros trataron vanamente de doblegarnos, someternos y humillarnos. Nos privaron de la libertad muchas veces, pero nunca lograron quitarnos el coraje. Cegaron la vida de nuestros mejores hijos, pero seguimos adelante, porque el vientre del pueblo es vientre fecundo y nuevos hijos aparecerán para tomar en sus manos nuestras banderas de lucha. A ellos les decimos con claridad y con firmeza que nos mantendremos en nuestros puestos de combate, como hicieran antes José Carlos Mariátegui, Andrés Avelino Cáceres, Ramón Castilla, Francisco Bolognesi, Miguel Grau o Túpac Amaru. Con el ejemplo de los peruanos que lucharon antes que nosotros por las mismas causas por las que combatimos nosotros, superaremos este instante gris en el que se impone la soberbia basada en la fuerza y el terror. No tenemos dudas que en las difíciles y duras jornadas que se avecinan, contaremos con el respaldo masivo del pueblo, con el apoyo de las fuerzas democráticas de la sociedad para buscar la unidad, concertar políticas comunes y promover la solidaridad más amplia y salir adelante en una lucha en la que se juega el destino del país y en la que sin duda alguna millones de peruanos tienen fincada su esperanza. Lima, 15 de diciembre de 1992. Pedro Wilca Texe, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. Los que acabaron contigo, padre, jamás entenderán el grave daño que nos hicieron. No solo a nosotros como familia, sino al movimiento sindical que tiene y tendrá en ti a uno de sus mejores dirigentes, siempre luchando por los intereses de los más pobres y humildes. Porque tú nunca te fuiste, nunca te irás. Viviremos bajo tu ejemplo. Solo me queda decirte, papá, hasta siempre. Te queremos mucho. 19 de diciembre de 1992. Flor Wilca. Los trabajadores aspiramos a una sociedad nueva, dentro de un mundo nuevo, como lo quería el amauta José Carlos Mariátegui. Mensaje que nos mueve a luchar conscientemente, antes que caer en la ciega desesperación, tanto por nuestras reivindicaciones laborales como por las transformaciones que apunten hacia el progreso y bienestar de nuestra patria. Al abrir la puerta de mi hogar, luego de tan duro batallar, en medio del humo y del trajín, veo a mi gente seguir. Así va diciendo el poblador de una choza en Villa El Salvador. Y aunque su salario no da más, no da un solo paso atrás, salgo muy temprano a laborar, luego de tomar un té con
casa de cartón, estera y caña. Me veo preso en las garras de esta maldita miseria en que me arrojan los hombres que acaparan la riqueza. No le cantamos al pobre, no, por pena de su pobreza. Le cantamos porque lucha diariamente con firmeza. Y es que no hay cosa más grande que ser un pobre que trata, unido con otro pobre,